¿Está grabando? ¿Quieres que te conteste a ti, que te vea? Me cae que no tienes idea en lo que se ha convertido este país. Crisis, desempleo, violencia. ¿Qué papel juega el intelectual en relación con la producción fílmica en México? Hay gente que está allí por la fama, por el glamour, por el espectáculo, por el amor al arte, así, entrecomillado. Y hay gente que le interesa la realidad, que le interesa la cultura, que le interesa la cultura mexicana, que es, digamos, en este caso, los que hacemos cine mexicano, nuestro núcleo, ¿no? Tenemos que hacerlo alrededor de lo que es el mexicano, su historia, su idiosincrasia, su cotidianidad, su realidad social, política, económica. En ese sentido, podría decirse que hay intelectuales o pseudo-intelectuales. ¿Cuál es la ética intelectual con la que tú trabajas al momento de revisar, rechazar o aceptar un guión? Mira, yo tengo dos minas de oro para hacer mi trabajo. La de la ficción, que es el guión, y las lecturas paralelas del mismo tema, de los mismos, o de personajes similares, o cosas, y la realidad. No me puedo sustraer a la realidad. Tengo que tocarla, tengo que comparar esto que es la ficción con la realidad y entonces hacer una amalgama, porque si no estaría yo hablando de cosas totalmente superfluas, ¿no? Como en el, no sé, subjetivas. Hay una sustancia política en proyectos como El Infierno, hay una gran incidencia ideológica de este tipo de películas. ¿Qué privilegios y qué desventajas ofrece la cuestión ideológica en el cine mexicano para ti? Si es un proyecto interesante, porque es complejo, tiene que ver con la realidad. Y la realidad acota. En México la situación es esa. Por lo tanto, tocar ese tema tendría que ser primero muy documentado, y evidentemente Luis Estrada y Jaime San Pietro lo están. Lo primero que me mostraron fue un cúmulo de primeras páginas de periódico donde sí veía verdaderamente el infierno por el que ha estado pasando nuestro país, ¿no? Ya estamos tan acostumbrados que ya las primeras veces que hablaban de un decapitado era una cosa espeluznante, ahora ya, ¿no? O de cosas comunes, eso es una pena enorme que los seres humanos también tenemos esta, digamos que, esta magnitud, ¿no? Aceptamos cosas y luego ya nos relajamos porque si no, no podríamos vivir. La película tiene que ver con eso. Y había que enfrentarlo, y había que ser muy puntual en lo que estamos diciendo. Sí, y si me preguntas a qué es lo que le apostamos, a que el campo mexicano está en el abandono, a que los sueldos son miserables, a que, tú sabes, aquí mismo, en este estado, hay poblaciones, sobre todo poblaciones de campesinos indígenas, que están en la hambruna absoluta, y eso no se puede. No se puede, después de tanto tiempo en el abandono, evidentemente la gente tiene que encontrar maneras de sobrevivir. Y luego cuando se desencadena la violencia, hay hacia abajo hay absolutamente un deterioro de todo. Ya no puede haber valores humanos. Cada vez se va haciendo más cruel, cada vez. Todo eso era muy importante, tocarlo, tenerlo muy claro y decir, por ejemplo, ¿por qué la guerra? La guerra vino a desatar muchísimo más esto y a terminar con los pocos valores
que los mexicanos con hambre todavía tenían, ahorita ya se acabó. Es muy caótico todo, pero sí es el abandono de la producción mexicana, del campo mexicano, de los mexicanos, ¿no? Una gran mayoría de la población está así, se siente así. Te lo digo porque nosotros estuvimos filmando en San Luis Potosí y estábamos en pequeñas localidades o grandes pueblos, pequeñas ciudades, en donde los muchachos, la gente andaba en las calles, no hay nada, y la gente come, tiene que comer y no puede comer tierra, no hay nada. Entonces todo esto teníamos que tocarlo con una película como esa, y aquí está todo en un remolino de cosas sociales, cosas económicas, cosas políticas, cosas de valores, que el detrimento de esos valores, ¿no? Y la guerra, la violencia que se desató para sacar a las fuerzas armadas a que, según esto, luchen contra eso. No, lo que hay que luchar es contra la pobreza, no contra los pobres. Híjole, Mikoshi, necesito ganarme unos fierros. No saben a qué se está metiendo. Ten cuidado, este negocio deja muy buena lana, pero también hay muchas tentaciones. Dígame la neta, Mikoshi, que no siente nada de matar a alguien así como así. ¿No le da miedo irse al infierno? Damián Alcázar, el papel que juega la investigación para ti, la investigación literaria y artística en un proyecto como Misery. En este caso, evidentemente, estamos hablando de una obra cerrada, que es una novela, y las posibilidades que hay de esa novela para hacer las versiones diferentes. Hay una versión cinematográfica, esta que tenemos es una versión teatral. Es totalmente diferente a la versión de cine y a la misma novela, aunque surge del mismo núcleo, ¿no? Un exitoso escritor y una fan absolutamente enloquecida que lo rescata y lo vuelve su cautivo. Entonces sí, es un secuestro y hay una relación como de destrucción, pero en nuestro caso, la versión que nosotros encontramos, que no es seguramente la de Stephen King, ni siquiera la del adaptador de teatro, nuestro director y nosotros encontramos otra versión en donde tiene que ver más con una relación que se entabla entre dos seres humanos, un hombre y una mujer, que conviven más de 7 meses en un lugar pequeño, ¿no? Y ahí estamos hablando del síndrome de Estocolmo, por ejemplo, porque sí es un secuestro y sí hay el impulso de destruir, conceder al otro tanto hasta destruirlo, ¿no? Eso lo sabe la gente que conoce Misery. Entonces, por allí el trabajo más importante de investigación está a cargo de Itachi, que es el personaje que se sale de lo normal, ¿no? Que tiene una cierta complejidad mental. Mi personaje es un ser humano normal, un escritor exitoso y punto. Y es la víctima. Entonces ella tenía que ir y descubrir las diferentes etapas de una enfermedad mental en una mujer y ver cada una de ellas y tratar de encontrar qué iba a llevarle a su personaje y cómo lo podía encontrar también en el texto, ¿no? Muchas gracias. Ya llegó por quien lloraba. ¿Qué huele, mi gordo mata? Pues, ¿cómo está? Ya no soy el gordo mata, mi Benny. Ahora soy el cochiloco, ¿está claro?